Señores, os doy la bienvenida a una especie de serie que vamos a hacer aquí en el canal, que son las noticias mensuales en la comunidad de freestyle. No sé si llamarlo serie, vamos a intentar traer este tipo de vídeos una vez al mes, al final de cada mes, y por ser el primer episodio de esta serie, voy a decir tres cosas muy importantes, ¿vale? Estas tres cosas solamente las voy a decir en este episodio y en los siguientes ya no lo tendré que decir. Bien, la primera es que esta serie o esta sección que vamos a empezar es gracias a Martín. Yo solamente pongo la cara y la voz y lo cuento, ¿vale? Pero todas las noticias que yo voy a decir en estos vídeos las ha recopilado Martín. Entonces, en cada vídeo de noticias vais a tener todas las redes sociales y toda la información de Martín en la descripción. El día que Martín se canse de recopilar noticias, esta serie pues dejará de hacerse porque yo no tengo el tiempo ni las ganas de hacerlo. Bien, habiendo dejado eso claro, que esta sección de noticias es gracias a Martín, voy a deciros otras dos cosas. Para que podáis tener el vídeo de noticias lo antes posible al final de cada mes, he decidido organizarlo de una forma. Estas noticias de enero van del 1 de enero hasta el 27 de enero. Y el mes siguiente, que será el mes de febrero, irá desde el 27 de enero hasta el 27 de febrero, más o menos. Es decir, que realmente no es el mes completo. Dejo ese intervalo de 3 o 4 días para que me dé tiempo a editarlo y lo tengáis justo cuando termine el mes. Entonces, al mes siguiente recopilamos las últimas noticias del mes anterior más las nuevas noticias de ese propio mes. Y la tercera y última cosa es que estas noticias tienen que ver solo con la comunidad de freestyle. No tiene nada que ver con la RLCS, con el competitivo de Rocket League, nada. Con los equipos que todos conocemos de Pulse, Nixus, Nitro, etc. Y también que solo aparecerán noticias de la comunidad de freestyle, pero las más relevantes. Es decir, equipos y jugadores que sean algo conocidos. Un equipo que nació hace 2 días, pues no aparecerá aquí porque a poca gente le importa. Bien, estas son las tres cosas que tenía que decir y no las voy a repetir en todos los vídeos de noticias. Simplemente lo digo en el primer episodio y ya en los siguientes ya queda claro. Básicamente que esta sección de noticias es gracias a Martín. Las noticias que aparecerán serán desde el 27 o 28 del mes anterior, más las noticias de ese nuevo mes, y que todo lo que se diga o aparezca aquí tiene un poco de relevancia y es de la comunidad de freestyle, de gente conocida. Eso es todo. Bien, vamos a empezar con toda la gente que se ha unido a equipos. A Pulse se unió el 25 de enero Cursed, como líder de colaboraciones. A Nitro este mes se han unido 3 personas. El primero fue Poppy, el 1 de enero como editor, y el 13 de enero se unieron Iggy y Wossey como freestylers. Enhorabuena a los 3, pero especialmente a Iggy, porque tenía el objetivo en 2022 de unirse a Nitro y por fin lo ha conseguido. A Brutal se han unido 5 personas. El 1 de enero hicieron full member a Nibi como freestyler. El 6 de enero se unió Swift. JTF se unió el 7 de enero y SVN el 17 de enero, estos 3 como no flippers. Y Lutix se unió el 22 de febrero como clip hitter. Bien, seguimos con Swift. A Swift este mes se han unido 2 personas. El 12 de enero se unió Dob como diseñador y el 23 de enero se unió Trap como líder de jugadores. En Nixus este mes se han unido 3 personas. El primero fue Yaro el 17 de enero como clip hitter, le hicieron full member. Edieo le hicieron full member el 17 de enero también como freestyler. Y Leogaben el 26 de enero como freestyler también. A Freeze se han unido 3 personas. El 13 de enero JTF como no flipper y el 22 de enero Sosu y Novey como diseñadores. Estas son todas las personas que se han unido a un equipo del 1 de enero al 27 de enero. En las siguientes noticias empezaremos desde el 27 de enero hasta el 27 de febrero, como había dicho en la intro, ¿vale? Los cumpleaños, que este mes han habido un montón. Pulse Bample cumplió 29 años el 5 de enero, que ya está cerca de los 30 el pobre. Nitro Dex cumplió 15 años el 7 de enero, el día de los Reyes Magos. Swift Evo cumplió 19 años el 8 de enero. Fritz Frudels el 14 de enero cumplió años, no se sabe cuántos. Pulse Cheetah cumplió 22 años el 19 de enero. El 22 de enero cumplieron años 2 personas. Freeze Entity, que cumplió 18 años. Y Redshift Shift, que cumplió 19. Zanovic cumplió 25 años el 26 de enero y Pulse Josh cumplió 19 el 27 de enero. Aparte de esto, Truxy ha hecho 2 años completos en Pulse. Este mes de enero han subido un montonazo de gente moments o highlights, entonces todos los links de todo lo que estoy diciendo lo vais a tener en la descripción. Pero bueno, Freestyle Moments han subido Edieo, Bucifer, RLFX, Nixus Rice, Flitz, Iggy, Temple, Luna, Geyser, Impulse, Trickland, Nibi, Reshiram, Fadez, Redshift Otis, Evample, Sice, el equipo, Fadez por Careles, Iggy, Team Brutal y ya está. Tenéis todos los links en la descripción. Bien, este mes de enero ha habido un evento que ha sido el de Minx por Team Nixus. Los casters eran Atabani, Maktuf, Seba y Josh. Los jugadores de Minx eran Iggy, Jaxi, Mikeo y FRZZ, que no sé cómo se pronuncia, lo siento. Y los jugadores de Nixus eran Kush, Moisty, Lizo y Exni. Para no ver el spoiler de quién ganó, vea este minuto. Ganó Lizo como primer puesto, segundo quedó Mikeo y tercero Jaxi, cuarto Exni. Estos son los brackets y tenéis el tráiler y todo lo del evento en la descripción. Gente que se ha ido
ido de un equipo o que se va a tomar un descanso de Rocket League o que hace quit o que deja la comunidad, etcétera. Ibio y Trap se han ido de Pulse y como hemos visto antes, Trap se ha unido a Swift como líder de jugadores. Brutal Laxo se ha dado un descanso de Rocket League. También tenemos a Kush, que está pensando si va a dejar Rocket League, y Frizz Yuxula no disfruta de Rocket League y está pensando en darse un descanso. Todo esto que acabo de decir, los tweet longers, lo tenéis en la descripción. Todo lo que digo en la descripción, ¿vale? Bien, y Goal of the Weeks han habido dos. El primer Goal of the Week se subió el 9 de enero y lo ganó Iggy, con un clip súper random de un Instamasti haciendo un pinch, en fin, fue una locura. Y el otro Goal of the Week se subió el 23 de enero, ¿vale? Que lo ganó Roeceba. Roeceba, que lo solemos ver mucho por el servidor de Discord de Flamek y ha ganado con un clip típico de él de dando vueltas por el suelo. En fin, esto es todo lo que ha pasado del 1 de enero hasta el 27 de enero. Vuelvo a repetir y recalco que todo lo que he dicho, los Goal of the Weeks, la gente que se ha ido de los equipos, la gente que se ha unido, los eventos, todo está en la descripción. Nos vemos en el mes de febrero con más noticias y shout out para Martín, porque sin él este vídeo no se haría. Grandes, nos vemos.